Tenemos el circuito 5.5-5, tenemos que el voltaje, o sea, no sabemos el voltaje de Thevenin. Tenemos una fuente de corriente IA que depende, o sea, dependiente de IA que pasa por acá, y otra fuente de corriente dependiente de 10 volts. Vamos a sacar la corriente en corto, o sea, redibujé y etiqueté los nodos, ¿no? O sea, A, B, C. Vamos a resolver por el método de nodos. Aquí está mi punto de referencia. Empieza aquí. Podemos ver que tenemos dos nodos, o sea, una fuente de corriente entre dos nodos. Y aquí tenemos un supernodo. Entonces el supernodo va a ser, es igual BC menos B, o sea, el voltaje de C menos el voltaje de B es igual al 2IA. Sabiendo que nuestra IA es el voltaje de C menos el voltaje de D entre 6, entonces IA es igual al BC menos voltaje de D, que es 0, entre 6. Entonces, el voltaje de C menos el voltaje de B es igual a 2 por esto. Multiplicamos todo por 6. Nos va a dar 6 voltaje de C menos 6 voltaje de B es igual a 2BC. O sea, para quitar las fracciones. Ahora, esto lo pasamos para acá. Entonces nos va a dar 4 voltaje de C menos 6 voltaje de B es igual a 0. Ok. Proponemos una corriente que va en este sentido. Entonces, entra esta corriente, sale esta y sale esta, que es nuestra corriente en corto. Entonces vamos a aplicarlo. O sea, entra este en el supernodo y salen estas dos. Lo aplicamos. Es el voltaje de A menos el voltaje de B entre 3. Voltaje de A es igual a 10. Entonces va a ser igual a 10 menos el voltaje de B entre 3. Va a ser igual a el voltaje de C entre 6. Entre 6. O sea, esta es la corriente que sale. El voltaje de C entre 5. Ahora multiplicamos todo por su común denominador para quitar las fracciones y nos va a dar igual a 100 menos 10 voltaje de B, que es igual a 5 el voltaje de C más 6 el voltaje de C. Juntamos los voltajes. Entonces tenemos que 10 el voltaje de B es más 11 el voltaje de C es igual a 100. Y ahí ya tenemos una ecuación. Ahora tenemos dos ecuaciones que tienen las mismas variables. Entonces aquí podemos despejar el voltaje de C. El voltaje de C va a ser igual a 3 medios de voltaje de B. O sea, 6 cuartos, pero se simplifica de esta manera. Entonces lo reemplazamos aquí. Entonces 10 voltaje de B más 11 por 3 medios es igual a 100. Tenemos que B es igual a o sea, 10 volts más, bueno, aquí van a ser 20 volts porque aquí es el voltaje de B.
más 33 voltaje de B es igual a 200, porque multipliqué todo por 2. Entonces, 53 voltaje de B es igual a 200. Entonces el voltaje de B es igual a 200 menos 50, entre 53 volts. Y el voltaje de C, o sea, ya podemos sacar el voltaje de C, que era 3 medios por 200 entre 53. Ok, tenemos estas dos. Ok, y bueno, ya tenemos el voltaje de C. Sabemos que nuestra corriente en corto va a ser el voltaje de C menos 0 entre 5. Entonces, ya la podemos sacar. Va a ser igual a 3 medios por 200 entre 53 entre 5, que es igual a 60 entre 53 amperes. Entonces sabemos que aquí no pasa corriente porque es un camino abierto, entonces aquí es un camino cerrado, entonces nomás va a pasar corriente por aquí. Ok, ahora sabemos que nuestra única, ignorando esto, sabemos que nuestra única corriente es IA, entonces IA es la única corriente que pasa por aquí. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para sacar nuestra IA. Entonces tenemos que menos 10, empezamos de acá, menos 10 más 3IA menos 2IA más 6IA es igual a 0. Entonces 7IA es igual a 10. Entonces nuestra IA va a ser igual a 10 séptimos amperes. De ahí ya podemos sacar nuestro voltaje de Thevenin. O el voltaje de Thevenin va a ser igual a 10 séptimos por 6. Ya tenemos nuestro voltaje y nuestra resistencia, nuestro voltaje y nuestra corriente en corto de Thevenin, entonces ya podemos sacar nuestra resistencia. La resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje entre la corriente, que es 60 séptimos entre 60 53avos es igual a se quitan estas y entonces va a ser igual a 53 séptimos de ohms. Ya se puede dibujar nuestro circuito equivalente de Norton. Entonces ya tenemos que nuestra corriente es igual a 1.3 amperes. Nuestra resistencia es igual a 53 séptimos. Y ese es el de Norton. Ahora el de Thevenin. Tenemos que una fuente de corriente de 60 volts con la resistencia de 53 séptimos.